Buenos días a todas y todos los presentes. No hay cuenta y bueno, antes de partir la sesión, le voy a pedir a los diputados que podamos tomar algunos acuerdos y aprovechamos de saludar a la alcaldesa Constanza Lizana, que está conectada, a los concejales Mesa e Ibarra, que son de la Comisión de Deporte, también conectados, y a quienes nos acompañan aquí en la sala, además de nuestros invitados del día de hoy. Quería solicitarles, diputados, diputadas presentes, que pudiéramos tomar los siguientes acuerdos. La sesión terreno la habíamos acordado para el 19 de octubre, pero por problemas en la locación la tendríamos que cambiar para el 26 de octubre, jueves 26 de octubre de 9 a 2:30. Entonces les pido su acuerdo para ello. ¿Sí? Acuerdo. Además, la alcaldesa citaríamos para el 17 de octubre por una cuestión de agenda, por lo tanto ella vendría a Valparaíso. Así que eso, más que para tomar acuerdos, se los informo como dato. Y lo tercero es que el día de hoy se excusó el arquitecto, el señor Cristian Guiché, y quería solicitarles la posibilidad de que le enviemos un cuestionario con las preguntas, ¿ya? Porque la información que él nos podría otorgar sería bastante relevante, y si bien no tiene la obligación de responder, creo que podríamos hacer ese intento. Así que si tenemos acuerdo, le enviamos las preguntas en un cuestionario, ponemos un plazo para que ustedes también puedan adjuntar preguntas y las enviamos desde la Secretaría. ¿Les parece? Sí. Hay acuerdo entonces. Eso sería. Vamos a continuar y dar cumplimiento a lo encomendado entonces en el mandato de la comisión investigadora. Se ha citado al director regional del Instituto Nacional del Deporte, el señor Juan Bustamante, acompañado por la señorita Jocelyn Petit, arquitecta, y está también presente el señor Daniel Álamos de la empresa Balco, ¿sí? Como les decía al comienzo, ahí está la excusa del señor Cristian Guiché y también la excusa del señor Luis Carlos Mella de El SAU. Así que tenemos esas dos excusas y estas dos participaciones. Entonces le daríamos la palabra al director del Instituto Nacional del Deporte, el señor Juan Bustamante. Y ahí está su presentación. Y para verla completa. Ahí. Se está ajustando ahí la presentación. La idea es que desde el IND y también desde la empresa Balco expongan y después hacemos las preguntas. Muy amable. Ya. Ahora sí. Muy buenos días, Presidenta. Saludar también por su intermedio a los honorables diputados y diputadas de esta comisión. Me acompaña en esta ocasión la señorita Jocelyn Petit Guerra, arquitecto, profesional de la Dirección Regional de Deportes del IND. De acuerdo a esta comisión, he sido citado porque se están reuniendo antecedentes por lo ocurrido entre el periodo del 11 de marzo del 2018 al 11 de marzo del 2022, relacionado, ¿cierto?, con la ejecución, modificación y cumplimiento de contratos y de normas de seguridad para recintos públicos deportivos en la reposición del Estadio Municipal de San Antonio. Para iniciar mi breve exposición, quisiera contextualizar un poco lo que es nuestra institución brevemente, partiendo por la misión institucional de la cartera de deportes, es decir, el Ministerio.
La misión del Ministerio es liderar la promoción de la práctica de la actividad física y fomentar el deporte competitivo y de alto rendimiento mediante la formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la población y lograr la adquisición de hábitos activos y saludables de las personas durante todo el ciclo de su vida. Y a partir de eso, nuestra institución, el Instituto Nacional de Deportes, tiene como misión implementar la política pública, dando énfasis a la práctica de la actividad física, el deporte competitivo y alto rendimiento, fomentando, por cierto, una cultura deportiva en el país y promoviendo el desarrollo de la infraestructura que responda a las prioridades y necesidades sociales, territoriales de la población. En ese sentido, hoy día, tanto nuestra Secretaría Regional Ministerial de Deportes como también la Dirección Regional, estamos muy abocados a poder colaborar con la Corporación Santiago 2023 para poder llevar a cabo estos juegos históricos que son para el país, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Y nuestra región justamente es la subsede más importante después de Santiago, donde vamos a desarrollar 9 disciplinas y con la participación de toda la región, desde los Andes hasta Algarrobo, partiendo con el canotaje slalom de descenso en los Andes San Esteban, eh, las pruebas ecuestres en Quillota, el fútbol femenino y masculino en Valparaíso y Viña del Mar, la triatlón en Viña del Mar, el balonmano en Viña del Mar y la vela en Algarrobo. Son 41 países que participarán, 39 deportes panamericanos y 17 parapanamericanos, con más de 20.000 voluntarios, más de 8.000 atletas, más de 200 millones de espectadores que verán estos juegos por televisión y esperamos más de 1 millón de personas que puedan asistir a los recintos. Dejar en claro que el legado de estos juegos, y hago esta introducción porque tiene que ver con el tema, son principalmente dos. Sin duda la infraestructura deportiva y el legado social, que es el más importante, creo yo, para nuestro país. Lo que significa que una vez terminados los juegos, nuestra sociedad deberá mirar de distinta manera lo que es la actividad física y el deporte, contribuyendo a, con estos juegos a que nuestra población entienda de mejor manera la importancia que tiene el desarrollo de la práctica sistemática de actividad física y deporte para el desarrollo de cualquier país. Y en ese sentido, lo que hoy día me convoca, que tiene que ver con dar a conocer nuestra visión respecto al proyecto Estadio Municipal de San Antonio, decir que este estadio tiene un antes y un después. El antes tiene que ver y se refleja con algunas fotografías que quiero mostrar cómo estaba antes de que se elaborara este proyecto o se desarrollara este proyecto, con una pista de atletismo de tierra, con una cancha de fútbol con graderías en condiciones más precarias, tablones, con un cierre perimetral, también no acorde a, a estos tiempos que deben dignificar, ¿cierto?, la actividad física y el deporte. Y un después, que es ese, que independiente de todas las dificultades que existen, que ustedes conocen muy bien hoy día tenemos esa infraestructura en San Antonio y en la provincia y en la región. Una infraestructura que cuenta con una pista de atletismo sintética de primer nivel, con una cancha de fútbol también de primer nivel, y con una infraestructura en cuanto a graderías, con 5.000 butacas. Y ese ha sido el esfuerzo del Estado y de varias instituciones que participamos de este proyecto, como el municipio, como el MOP, ¿no es cierto?, y el Instituto Nacional de Deportes. Ahí hay una cronología general de
lo ocurrido con este proyecto, que también la directora regional Alejandra Biot hizo una cronología en su exposición la semana pasada y que ustedes también manejan, pero principalmente este, este proyecto se inicia el año 2015 con, con su trabajo en diseño y las obras comenzaron en el 2018. Y como todos saben, hoy día estamos a 2023, lamentablemente aún no podemos contar con el uso, como todos quisiéramos, de esas instalaciones deportivas. En cuanto al trabajo que ha desarrollado el Instituto Nacional de Deportes, esto parte del año 2014 cuando el Ministerio del Deporte, junto con el Instituto Nacional de Deportes y la Dirección Nacional de Arquitectura, firman un convenio que venía a servir al Instituto Nacional de Deportes para la asesoría que necesitaba en términos de varios proyectos de infraestructura deportiva, específicamente de recintos de fútbol, que se iban a ejecutar en el país. Uno de esos era el Estadio de San Antonio. Y el Instituto Nacional de Deportes requería de la asistencia técnica y el apoyo técnico de la Dirección Nacional de Arquitectura. Y luego un convenio tripartito que, que se firma el 24 de noviembre del 2015, aprobado en diciembre de ese año por el decreto alcaldicio 11404, que firmaba el municipio, el Instituto Nacional de Deportes y la Dirección Regional de Arquitectura. En ese convenio, cada organismo, cada institución tenía sus obligaciones. Y en el caso del Instituto Nacional, tenía como obligaciones nombrar al representante de la institución en el comité técnico para los fines que se refería la cláusula anterior. La cláusula anterior era el número 3 del convenio, no lo quise poner, pero en la cláusula 3 establecía que se debería formar una comisión técnica. 2, otorgar la aprobación definitiva al proyecto funcional para proceder a la licitación de su ejecución. 3, transferir oportunamente al municipio los recursos necesarios para que se proceda al pago de los contratos que se suscribían en el marco del presente convenio tripartito, actuando para ello dentro de la normativa y con cargo a los fondos propios sectoriales. Y 4, informar al comité técnico de situaciones que puedan afectar el encargo. En virtud de aquello, y de acuerdo a lo anterior, el Instituto Nacional de Deportes dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en ese convenio hasta el día de hoy. En cuanto a las transferencias, mencionar que la municipalidad de San Antonio no tiene cuentas pendientes con el instituto, solamente hay un saldo de 28.654.000 que aún no vence, como también las obras complementarias que tampoco aún tienen plazo de vencimiento. Y el resto está rendido de acuerdo a la normativa. Todas las modificaciones hechas al contrato fueron siempre trabajadas en conjunto en una mesa técnica donde participaban las partes, ¿ya? Y con, con la asesoría, por supuesto, de, eh, del proyectista, con la aprobación de IFO y con la aprobación del ATO. Ahí puse unas fotografías de los informes en que tanto el señor Iché como don Gonzalo Torrealba y don Luis Villalobos aprobaron las modificaciones necesarias para dar cumplimiento al mandato del proyecto. Lo otro importante señalar es que el Instituto Nacional de Deportes desde el año 2022, de marzo del 2022, se reunió con el municipio para
prestarle todo el apoyo que fuera necesario al municipio para poder dar la apertura lo antes posible al recinto. Eh, y para eso se conformó una comisión que en el caso nuestro, de la cartera nuestra, la lideró nuestro Ceremi de deporte, y participando todas las instituciones involucradas, incluso la comunidad de San Antonio, a través de las organizaciones deportivas y también sociales, eh, con el objetivo de poder darle una apertura lo antes posible a la institución, porque la demanda de la comunidad era altísima hasta el día de hoy, y con justa razón. Veíamos la fotografía del estadio, y yo creo que hay muchas personas, muchos deportistas que no entienden por qué no pueden utilizar ese recinto que se ve ahí, sí, aparentemente está terminado. Y es por eso que el Instituto Nacional de Deportes eh, eh, apoyó y sigue apoyando, porque participa en esa mesa en la cual eh, se reúnen los técnicos todas las semanas, los días martes. De hecho, ahora a las 11 telemáticamente nos reunimos para ir viendo cómo van los avances de esa apertura. Eh, em, el resultado de ese trabajo se dio en que el municipio otorgó una apertura parcial, con un aforo muy reducido, pero que sí permitiera que los deportistas, especialmente los atletas, pudieran hacer uso de la pista, lo cual en algunas visitas que hicimos lo pudimos comprobar, que hay con un aforo reducido, pero los atletas están utilizando eh, el recinto. Finalmente, Presidenta, considerando la misión del instituto, solo esperamos que el Estadio Municipal de San Antonio pueda definitivamente abrir sus puertas a la comunidad deportiva, para que se le pueda dar el uso adecuado y que se traduzca ¿no es cierto?, en lo que todos esperamos, sobre todo quienes somos del área del deporte, quienes abrazamos la profesión de la educación física y el deporte, para que esto se traduzca prontamente en el desarrollo de la actividad física y el deporte, y específicamente el atletismo y el fútbol, para lo cual fue eh, ejecutado este proyecto. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Luego de la segunda presentación vamos a hacer una ronda de preguntas. Entonces, ahora pasamos al señor Daniel Álamos de la empresa Balco, y participa presencialmente junto al señor Alfonso González. Ahí está dejado de compartirse. Necesitan ayuda, me avisa. Ya. Buenos días. Correcto. Bueno, en representación de la empresa constructora Balco Sociedad Anónima, le agradecemos a esta comisión conformada expresamente para la investigación de la obra Estadio San Antonio, eh, y especialmente, digamos, a los honorables diputadas y diputados que han confiado en nuestro aporte a su investigación. En beneficio del tiempo vamos a hacer una exposición muy, muy breve
y lo vamos a condensar lo más posible. Vamos a ir por acá. En primer lugar, aquí expresamos un índice, que están indicados los distintos aspectos que pretenden en orden cronológico, digamos, establecer aspectos relevantes de toda esta exposición. En primer lugar, Constructora Abalco es una empresa que ya tiene 56 años de ejercicio, es una empresa chilena que ha ejecutado más de 300 obras, digamos, que particularmente en el área de arquitectura tiene una experiencia de 125.000 metros cuadrados y con calificación en los últimos 5 años de nota 6,5. Bueno, aquí hay algunas imágenes en general de las obras de edificación, incluyendo 2 obras deportivas, el Estadio Municipal de La Calera y el Complejo Deportivo Antofagasta, que son obras recientes, digamos, y que delatan la experiencia en ese rubro. Obras inmobiliarias, obras de mayor envergadura en embalses y también, digamos, obras viales a lo largo de todo Chile durante muchos años. En todas ellas, procurando la satisfacción del cliente, que ha sido nuestra motivación durante todo el proceso en el cual hemos desarrollado el proyecto de construcción de San Antonio. Bueno, lamentablemente este contrato ha resultado ser ruinoso para la constructora Abalco, debido al actuar de organismos del Estado durante la ejecución y recepción del estadio, ocasionando un enorme perjuicio a la constructora. Abalco ha extremado sus esfuerzos para adecuarse a un proyecto deficiente y ha debido soportar la negación de pago de obras extraordinarias necesarias y debidamente ejecutadas, y además debidamente autorizadas por la inspección técnica. Ha sido sometida a un tortuoso e inéditamente irregular proceso de recepción. El MOP ordenó a Abalco continuar siendo responsable de obras después de producida la recepción provisional, cosa que fue acogida por Abalco con el espíritu permanente y sostenido durante muchas décadas de atender las expectativas de los clientes. Además, el MOP ha obligado a Abalco a realizar modificaciones para la normalización de la obra fuera del alcance de nuestro contrato. Terminar el proceso de revisión provisional del 8 de julio de 2021, la constructora estuvo hasta enero del 2022, momento en el cual el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Arquitectura, le hizo entrega a las dependencias o las llaves en ese momento a la alcaldía a la ilustre municipalidad de San Antonio. Por lo demás, durante todo el proceso de recepción, tanto provisional como definitiva, el MOP ha obligado a la constructora a efectuar reparaciones que son consecuencia del abandono y falta de mantención por parte del propietario, también disfrazadas como observaciones atribuibles a la constructora. Por lo demás, en coherencia con eso, con ese procedimiento de parte del mandante, el MOP ha ejecutado a la constructora multas y garantías con fundamentos carentes de veracidad y mérito, y de manera antirreglamentaria e irregular. Dentro de la presentación, hemos escogido algunos aspectos relevantes cronológicos del proceso, es decir, licitación, ejecución, recepción provisoria, abandono del estadio, que es un evento, multas, y la recepción definitiva, en la cual procuraremos lo más rápidamente posible exponer nuestros puntos al respecto. El MOP solicitó y contrató a Abalco un proyecto diferente al que obtuvo el permiso de edificación de la DOM, tal y cual señaló la señora directora regional de arquitectura del MOP en la sesión de la semana anterior, lo cual evidentemente es una causa basal de todos los inconvenientes que se produjeron durante la construcción y que actualmente aún se mantienen. Deficiencia del proyecto que implicaron modificaciones del contrato con demoras y aumentos de costos y plazos. Sí, efectivamente, ante la consulta de algunas honorables diputadas y diputados, efectivamente sí hay perjuicio, hay un perjuicio económico y motivado, ocasionado por el atraso que hemos estado sometidos en todo este proceso. Quiero enmarcar además que no hubo causas durante todo el proceso de construcción, causas atribuidas a la constructora de estos atrasos. Aquí hubo 7 modificaciones de contrato y en ninguna está establecido esa condición, que se ha tratado de alguna manera,
de expresar desde otro punto de vista que no, a nuestro juicio es improcedente. No existen argumentos en ese sentido. Esta es una segunda causa basal, porque las deficiencias del proyecto todavía continúan en este proceso de normalización que entendemos que está llevando la Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Arquitectura de Obras Públicas, conjuntamente con el municipio, tal como explicaste justamente, y el Instituto Nacional del Deporte. Respecto de eso, solo un antecedente: el 82% de los días de aumento de plazo, esto es, que fueron en total 504, el 82% se debieron a aumentos de plazo debido a deficiencias de diseño y acciones tardías del mandante en su resolución técnico-administrativa. Una cosa es detectar que hay problemas de diseño, y la otra es demorarse 3 veces el plazo en que se detectó eso en resolverla administrativamente. La constructora en ese periodo no solamente acogió la deficiencia del proyecto, contrató especialistas que el mandante no tenía disponibles y puso a disposición versiones de diseño para poder acelerar estos procesos. Y además construyó obras con anterioridad a la acreditación administrativa de hacerse cargo de los costos, digamos, que lamentablemente parte de las cuales hoy día aún no se han reconocido como, cuyo pago aún no se ha reconocido. La ejecución del contrato fue sin la participación obligatoria y presencia de los proyectistas. Acá, en estas sesiones, se ha consultado, se ha hecho consulta respecto a si era importante. Es muy importante, ¿no? Más aún, está establecido dentro de las obligaciones técnico-administrativas del contrato que son justamente estos especialistas en cada una de las materias y que deben resolver y aprobar proyectos de fabricación que están contemplados dentro de la regulación de la constructora. Es decir, por ejemplo, en los prefabricados de hormigón, en las estructuras metálicas y en otros proyectos de instalaciones, la constructora se obliga a presentar un proyecto tal como lo hicimos. No siempre tuvimos los interlocutores inmediatos para poder resolverlo. Esta fue una tercera causa basal que ya ha sido expresamente señalada con anterioridad por los demás relatores, digamos, ¿ya? Que entendemos que fue señalado que fue por falta de fondos o por algunas confusiones en la interpretación contractual. Nada de eso, como se comprenderá, tiene que ver con las obligaciones de Valco. No obstante, se ha querido hacer creer que esto es así, y nosotros no tenemos que ver con el proyecto. Nuestro contrato es un contrato de suma alzada donde no tenemos obligaciones sobre el proyecto, es más, no tenemos atribuciones sobre este. Valco en noviembre de 2018 detecta y comunica al MOB las deficiencias del cumplimiento del proyecto de protecciones al fuego y entrega al MOB diagnóstico del IDIEM. Ya en el año 2018, empezada la obra, advertimos las deficiencias de diseño. Lamentablemente, insisto, como no contamos con los proyectistas de la especialidad y el mandante tampoco, ya no se tomaron las medidas oportunas. La jefa de proyecto en MOB, en su exposición, efectivamente, digamos, señaló que había un conocimiento del año 2019 de este asunto, ¿ya? Y en los informes que emitía la Contraloría en función de la auditoría a cual se sometió al Lucha Municipalidad de San Antonio y a la Dirección de Arquitectura del MOB, establece además que hay un informe del IDIEM. Sí, ese informe lo aportamos nosotros. Aportamos un diagnóstico del IDIEM, porque lo que se solicitó el IDIEM fue una contratación del servicio de revisión del proyecto de protección al fuego, que obviamente no está limitado exclusivamente a la pintura intumescente, que como se podrá explicar si es que se hace si hay interés al respecto. Ahí están los documentos. En nuestra presentación en general vamos a mostrar carátulas. Toda la información que está acá la vamos a poner a disposición si así lo requiere de la comisión. ¿Ya? Aquí mostramos que hay antecedentes, ahí está la carta, está la presentación de Valco, etc. Luego vamos a hacer una breve muestra de cómo entregamos el estadio, ¿ya? Y cómo esto es un contrasentido respecto de estas 900 observaciones, etcétera, etcétera, y la interpretación que se ha dado de estas. Si no me permiten. Estas son la zona de camarines, la zona de ducha de camarines, como se puede observar, que considera un muy buen diseño de parte del señor arquitecto y que fue materializado por la constructora. Esto está en el nivel inferior del lado poniente de la obra. Esto es solo una muestra. El video completo es parte de la documentación
ASBIL que se entrega al final del proceso y que fue entregada, incluso con correcciones posteriores. Esta es la zona de estacionamiento, butacas limpias, que nos costó muchísimo sostenerla todo el tiempo, dado la considerable, digamos, suciedad aportada por los desechos orgánicos de las aves que pululan en ese sector, ¿ya? Y que hasta el día de hoy se mantiene. Nosotros teníamos que mantener permanentemente un equipo de 20 personas haciendo aseo, limpiando las butacas, cosa que no se pudo sostener posterior a nuestra presencia ahí. Esta es la zona de camarines que, como ustedes pueden observar, son muebles, digamos, para los deportistas. Esta es la zona de pasillos. Si ustedes pueden observar así al paso, estas son las puertas. Si entregamos las puertas, que las pintamos del año 2019, 2020, las repasamos durante todo el proceso de recepción. Y hoy día, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas nos achaca responsabilidades sobre la mantención, como si esto hubiese sido un proceso constructivo. Utilizamos los productos que se establecen para dar el efecto, que son de los mejores productos del mercado. Esta es una imagen, una planta del estadio que se ha caracterizado por su extraordinaria imagen y obviamente, lo cual nos sentimos muy orgullosos, acompaña todas las presentaciones, porque en realidad ese es el propósito, que se muestre esto, digamos, se muestre lo bueno de esto. Y bueno, todo lo anterior expresa que el MOB gestiona un proceso de recepción irregular y fuera de reglamento. Dentro de ese contexto, y fuera, digamos, en discordancia con las regulaciones, no solamente el reglamento de construcción de obras públicas, ni su base administrativa, sino que otras regulaciones, se ofició 3 veces el término de obra, cosa que no está contemplada dentro de las bases administrativas. Y hasta la fecha, el Ministerio, la Dirección de Arquitectura del MOB se empeña en atribuir al contratista, a nosotros, observaciones que no son de nuestra competencia y que además son de distintas de clasificaciones. El MOB obliga al conductor de Abalco a efectuar mantención y a sostener un equipo profesional. Con posterioridad al 8 de julio, cuando la comisión acepta, digamos, la recepción provisional de obra del año 2021, ya estuvimos 7 meses haciendo mantenciones del estadio, que no son mantenciones, son operaciones, mantenciones, vigilancia, etcétera. ¿Ya? Es una limpieza permanente y sostenida de las dependencias. Y Balco sostuvo su voluntad irrefrenable de poder entregar una obra como ha sido su costumbre durante más de 5 décadas. Los documentos que acá se acompañan, que no pretenden ser mostrados ni por razón, en evidencia del tiempo, no vamos a expresar, pero van señalando cada uno de estos aspectos. Existe. Toda nuestra exposición está basada en antecedentes, que está a disposición de ustedes, insisto. ¿Ya? Nada más, algo en resumen. El 17 de enero del 2022 le oficia el señor director regional de arquitectura del momento a la señora alcaldesa, doña Constanza Lizana, le hace el oficio número 52, donde hace ver que la cultura no puede seguir sosteniendo la mantención y la operación del estadio, por lo tanto, que el día 26 de enero se iba a hacer entrega de este al municipio. ¿Ya? Por otro lado, dentro del proceso de recepción provisoria, cabe señalar un contexto que de alguna manera se ha omitido o no se le ha dado la importancia que sí tuvo. En mi calidad de administrador del contrato durante todo el proceso, desde la demolición de la dependencia antigua del estadio, pasando por la crisis social, la pandemia, en la cual estuvimos permanentemente en la obra. Desde esa perspectiva y con esa actuar vivencial, nosotros podemos decir que hay situaciones que deben aclararse. La Comisión de Recepción Provisional de Obra, que pone el MOB una vez que se da por terminada la obra, se presentó 2 meses después de haberse dado por terminada la obra. Y en forma intempestiva, porque en su primer informe, que no fue presencial, o sea, no fue producto de una presencia, en ese primer informe, no sabíamos si iba a volver la comisión a hacer una segunda visita, no lo desconocíamos absolutamente, y se presenta solamente el 20 y tantos de abril. En ese proceso, porque ustedes pueden imaginarse, la comisión estuvo cerca de 3 meses haciendo observaciones. No solamente la comisión, los tres funcionarios debidamente autorizados para tal efecto, fueron hasta 9 funcionarios los que hicieron sus aportes, sumados a representantes de otras entidades, como la Dirección de Obras Municipales, el municipio en general, etcétera. Entonces, esto no son observaciones relacionadas exclusivamente con la comisión.
Esto también está reafirmado en el acta del 18 de octubre del 2022, donde finalmente la comisión levanta una reserva que ya voy a explicar en qué consiste. Por otro lado, dentro del contexto de la recepción y que es una causa basal también este proceso, el 18 de agosto del 2021, la Ilustre Municipalidad de San Antonio solicita a las direccionadoras municipales la recepción definitiva de las obras, es decir, la recepción DOM. Nosotros tenemos dos recepciones, la recepción provisional de obra y la recepción definitiva que se le solicita al Ministerio de Obras Públicas. Pero aparte de esa, y la más importante para efectos de la explotación, de uso explotación del estadio, en este caso esta obra y en general en cualquier obra de edificación, se refiere a la recepción que entrega la DOM. Pues bien, en menos de 48 horas la Dirección de Obras Municipales rechazó esa solicitud, o sea, no la rechazó, emitió observaciones que determinaron que finalmente a final de ese año 2021 fuera rechazada esa solicitud. Las razones fueron inmediatas y una que era la fundamental, que el proyecto ameritaba un nuevo permiso de edificación, dadas las modificaciones constructivas o los cambios que se produjeron dentro del proceso de licitación o las modificaciones constructivas que fueron necesarias durante la obra. Por lo tanto, no había recepción, no existe hasta el día de hoy, por las mismas causas. Ahí está el acta, digamos, que también la vamos a poner a disposición, que ustedes la deben tener probablemente. Por otro lado, un aspecto fundamental, y quiero recalcar esto, la Comisión de Recepción Provisional de Obra, el 15 de marzo de 2021, manda por oficio un informe en el cual señala que una de las dos observaciones que estaban pendientes por resolver de la constructora se refería a su responsabilidad en la presentación de un certificado de recepción definitiva de la obra, que fue la que acabo de mencionar, emitida por la Dirección de Obras Municipales. Cosa absolutamente, digamos, imposible de sostener, porque fue una mala interpretación del mandante sobre esta obligación. No era posible, digamos, que la recepción definitiva que requería la recepción provisional, ¿no es cierto?, fuera presentada como un antecedente, un requisito de la recepción provisional de obra. Bueno, pues bien, en octubre, luego de 18 meses, y habiendo mantenido la reserva, es decir, no habiendo elevado la recepción provisional de obra, el MOB finalmente reconoce que eso digamos, nunca debió haber sido interpretado de esa forma. 18 meses. Ahí están los documentos que respaldan o que sostienen lo que estamos expresando. Bueno, como corolario, digamos, sobre este inciso, el proceso ha sido irregular, antirreglamentario y ilegal. Aquí vamos a poner algunas señales, algunas imágenes también de la impresión que daba en enero del año 2022, cuando todos esperábamos que el estadio se pusiera a explotación por parte del municipio, ¿ya? Y aquí hay declaraciones del señor director nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, en el cual, digamos, que señala lo que allí se indica, que estábamos todos conformes. Lo propio hace una reunión donde asistía también con el director regional de la época. Y aquí hay un video, que no sé si el audio lo podrá sostener, pero lo puedo mostrar. Bueno, aquí hay un video donde hay declaraciones del Ceremi Regional de Obras Públicas, donde muestra su conformidad. Perdón, yo no sé si se puede escuchar el audio, o si no es necesario. Voy a pasar rápido para no... ¿ya? Pero que hay declaraciones del señor Ceremi de la época, ¿no? ¿Ya? Es evidente, esta es la prueba, ¿sí?, de iluminación que se hizo en la cancha. El Estadio San Antonio debe tener la mejor iluminación del país en recinto deportivo de este tipo. Tiene del orden de los 1800 lux. Entendiendo que la Conmebol exige 1100 a la fecha. El Estadio de la Católica, Santiago, que hoy día está en proceso de remodelación completo, tiene 1400 lux, etcétera. Es decir, es un privilegio tener este sistema de iluminación, que no es el único. Noticia... yo no pretendo ahondar demasiado, pero es evidente y esto de público conocimiento y entendemos que da. ¿Ya? Bueno, aquí hay imágenes que fueron enviadas por gente de la propia comunidad, atletas de la propia comunidad, la cual muestra cómo estaba antes y cómo estaba después. No nos hacemos cargo de esas imágenes, pero son así. Efectivamente, la prensa local va estableciendo cuál es el deterioro que se produce en el estadio después que el municipio optó por no hacerse cargo de desde el 26 de enero hasta marzo, momento en el cual
a través de una moderación que estableció la Contraloría Regional de la República, tuvieron que volver a entregarle las llaves, pero había un daño ya evidente. ¿Ya? No solo la cancha es un símbolo, pero hay daño en otros aspectos. Y un daño del cual se le ha obligado a la constructora a hacerse cargo. Acá hay imágenes que han sido de público conocimiento sobre el deterioro. Sí, efectivamente, el proyecto puede no haber tenido algunos techitos en un par de túneles de acceso, pero eso no quiere decir que no se haya hecho ninguna mantención en este sentido, no haya sacado esa agua. Bueno, nosotros también tuvimos ese problema y tuvimos que hacer protecciones provisorias al respecto y limpiar permanentemente, porque se comprenderá que no podíamos sostener esa obra de esa manera. Por razones que desconocemos, hay un total abandono de la multicancha que perfectamente bien podría haber sido utilizada en esta recepción parcial. Pues bien, algo no le gustó de su propio proyecto al propietario y decidió abandonarla. Ahí está la evidencia. Esas imágenes se sostienen hasta el día de hoy. Cuando nosotros entregamos la obra, la entregamos, si ustedes ven a la izquierda, es un tablero eléctrico que corresponde a los sistemas de riego de la cancha de pasto. Se incorpora, luego de que se secó todo el pasto de la cancha, se incorporó una empresa contratada expresamente por el municipio y hicieron algunos cambios, digamos, al tablero. Es decir, le intervinieron, evidentemente, de forma inadecuada al tablero. Pues bien, esa es una observación que nos hace a nosotros la Dirección de Arquitectura, habiendo evidencia de que nosotros hicimos las cosas como corresponde. Y además eso es inaceptable por parte de la fiscalización del propio MOP, esta recepción. Bueno, aquí, sobre lo mismo me voy a saltar este video, porque no hay audio, pero básicamente, digamos, se está expresando lo mismo y no quiero ahondar más porque la verdad es que me da un poco de pena, digamos, ver esta imagen de esta forma, ¿no? Un aspecto relevante, 2 minutos. Un aspecto relevante de esto es que no solamente ha ocurrido esto, sino que para justificar que la constructora fue responsable de todas estas fallas que hoy día se evidencian, se nos multó de forma totalmente inadecuada, bajo conceptos totalmente faltos de veracidad. Según el señor inspector fiscal, y el MOP nunca recibió la documentación ASBIL. Está certificado que esta multa es improcedente porque nunca... Y ojo, esa multa se aplicó 2 años después de terminar la obra, donde se acomodó ese hecho para poder responderle a la Contraloría sobre una supuesta multa que estaban exponiendo al respecto. Finalmente, en lo que se refiere el propio inspector fiscal emite un certificado donde establece la calidad de las obras una vez terminadas. Voy a adelantarme un poquito en esto porque creo que es suficiente con lo que ya he expuesto al respecto. De la recepción definitiva, los procesos y los mecanismos de cuestionamiento han sido exactamente los mismos hasta la fecha. Observaciones improcedentes, observaciones que tienden a través de la constructora normalizar el proyecto, obligándonos a hacer obras que ni siquiera son parte de nuestro contrato, obligándonos a hacer mantenciones de deterioros que se han producido con ocasión del abandono que hasta el día de hoy tiene parte de la dependencia del estadio, etcétera. Bueno, finalmente, y cerrando esta breve exposición, bueno, aquí hay una imagen donde honorables diputadas y diputados asistieron al estadio en junio de este año. Es decir, las imágenes que yo mostré al principio eran después de la resolución provisional, en junio de este año. Aquí están los diputados observando esto, digamos, y con la indignación que ello ocasiona, evidentemente. En el cierre, es evidente que aquí hay perjuicio económico dentro del proceso constructivo, hay perjuicio económico por la gran distracción del aparato público que ha tenido que ver con ocasión de esta obra. Y eso es evidente. Pero también hay un perjuicio mayor, que es el perjuicio social, asociado a que la comunidad no se le ha permitido hacer uso de esta dependencia. Y llama mucho la atención que además se pretenda que esto quede dispuesto hasta el año 2025. Y todo esto sobre pretexto de que la constructora fue la responsable de todo esto. Les digo con mucha humildad, eso no es efectivo y esperamos que nuestras declaraciones permitan a esta comisión mejorar esos plazos de entrega y las consecuencias que este tiene. Gracias. Muchas gracias. Diputadas, para que aprovechemos bien el tiempo, vamos a tomar preguntas. Va a partir el diputado Luis Cuello. No, vamos a juntar las preguntas ya para que no respondan de inmediato. Tiene que apagar su micrófono, por favor, para que... Eso. Entonces, yo les aviso cuando tengan que responder. Diputado Cuello.
Presidenta, también. La anoto, diputada Marzán. Bueno, muchas gracias, Presidenta, y también agradezco la exposición de los invitados. Creo que va a quedar poco tiempo para responder todo, pero quisiera hacer dos preguntas. Primero al director del IND. A propósito de las obligaciones que están establecidas en el contrato, en el convenio entre el IND, el MOP y el municipio, él menciona dos obligaciones que son especialmente importantes, que tienen que ver con la provisión del financiamiento y también con la necesidad de informar o la obligación de informar al comité técnico respecto de situaciones o hechos que pudieran afectar el encargo. Entonces, desde ese punto de vista, me gustaría que pudiera precisar, primero, respecto a la referencia, menciona usted por su intermedio, Presidenta, un saldo por 28 millones. Me gustaría que pudiera precisar a qué corresponde ese saldo. Y en segundo lugar, ¿cuál fue el rol del IND, o más bien, qué informó respecto, el comité técnico respecto de la pintura intumescente, que es la materia que ha sido reiterada en esta comisión, que tiene que ver con las deficiencias en la entrega de la obra del estadio municipal? Y respecto del representante de la empresa Volca, perdón, Balco, disculpe, también la pregunta va en la misma dirección, es decir, ¿cuáles fueron las observaciones o la precisión técnica que hizo la empresa? Entiendo que lo mencionó el representante, pero quisiera que pudiera precisar cuál fue su apreciación técnica respecto también de la calidad o de la pintura necesaria, del estándar necesario para contar con una pintura que fuera resistente al fuego. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, diputado Cuello. Diputada Marzán. Muchas gracias, Presidenta. No sé si se escucha bien. Escucha bien. Buenos días, la saludo a usted y saludo, por supuesto, a los invitados de esta mañana. Bien, bien cortito. Bueno, de más está decir que es lamentable escuchar los relatos con respecto al abandono del estadio y todas las consecuencias positivas que tendrían si esto efectivamente se pudiera estar usando. Y también mi pregunta tiene relación con la pintura, esta pintura que es intumescente para evitar los temas de fuego. Saber qué porcentaje del estadio tiene esta pintura, cuánto no, por supuesto, y además si la falta de esta pintura justificaría que el estadio estuviera cerrado o no se hiciera la entrega definitiva hasta el 2025. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Marzán. Diputado Olivera. Muchas gracias, Presidenta. Agradezco a ambos expositores. Voy a partir por el director. Me preocupa mucho, en el fondo, la presentación que se realiza respecto de lo que se está investigando acá, porque, bueno, primero pensé que estábamos hablando de la Comisión Investigadora de los Juegos Santiago 2023, porque por algún momento pensé que a lo mejor le habían enviado mal la citación, entendiendo que es muy importante los juegos, pero eché mucho de menos en la presentación, por ejemplo, cuáles fueron las fiscalizaciones que ustedes realizaron durante el tiempo que se ejecutó esta obra, porque bien sabemos que los recursos que se inyectan para la construcción de este estadio son recursos públicos. Por lo tanto, desde ahí me nace la preocupación y me gustaría, quiero preguntarle si ustedes tienen conocimiento, porque yo sé que usted asumió mucho después que esta obra empezó a ejecutarse, pero si ustedes han tomado conocimiento de cuántas fiscalizaciones se realizaron de parte del IND, sabiendo también que a cualquier institución que recibe recursos públicos en el deporte, cuando falla en alguna rendición, se le bloquea inmediatamente del sistema si no cumplen con eso. Entonces, llama la atención que si aquí hubo fiscalización, el por qué no se bloquearon los recursos de inmediato. Entonces, esa es mi pregunta primera, saber si se realizaron fiscalizaciones de parte del IND y si esas fiscalizaciones fueron constantes en el tiempo. También quisiera preguntar, porque aquí se dijo en sesiones anteriores que en diciembre del año 2022 al municipio se le habían entregado 19.000 millones que se entregaron al municipio en diciembre del 2022. Eso lo dijo la señora Liliana Cancino. Entonces, quisiera saber si esos recursos fueron entregados desde el IND
Si no fueron entregados, ¿cuántos recursos se han entregado nuevamente de parte del INE este año? Yo sé que no entra dentro de la comisión investigadora, pero igual es importante tener ese antecedente. A mí por lo menos me interesa. Y también la misma pregunta que tenía que realizó el diputado Cuello respecto de los 28.654.385 pesos que tiene a favor el municipio. ¿De qué son a qué se refiere con ese saldo a favor? ¿Para qué son? Y a la empresa, al señor Daniel, primero agradecerle porque creo importante que las personas que han estado involucradas en esto den la cara presencialmente ante la Comisión Especial Investigadora. Eso se agradece y se valora. Respecto del diseño del estadio, porque aquí se ha dicho que el diseño lo realizaron personas que no eran tampoco parte del Instituto Nacional de Deporte, algo que a mí también me llama la atención porque finalmente estamos hablando de un recinto deportivo y lo lógico, creo yo, es que debiesen ser personas que están dentro de la institución importante o la que representa el mundo del deporte, debiese ser parte de ese diseño. ¿Ustedes realizaron alguna observación respecto del diseño de cuando se presenta este diseño de la obra? Pensando que aquí hubieron diferencias en algunos metrajes. Usted mostró imágenes de los camarines y hay un espacio que yo recuerdo cuando fuimos que tenía 3 centímetros de diferencia, creo que eran 3 centímetros de diferencia, y por lo tanto se decía que eso se iba a romper completamente porque no cumplía con la normativa. Entonces, quizás se pueden buscar ajustes, pero saber si ustedes estaban en conocimiento y si realizaron alguna observación. Habló de las características antirreglamentarias, me gustaría si puede profundizar un poco más respecto de eso. También preguntarles a ustedes si se les deben recursos respecto de este proyecto, o sea, ¿hay recursos pendientes que se le deban a la empresa? ¿En proyectos anteriores se habían encontrado con estas problemáticas? ¿Hasta qué fecha ustedes hicieron cargo de la mantención? Porque usted algo dijo, pero no me quedó clara la fecha exacta. Y esas serían mis preguntas, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Olivera, el diputado Lagomarsino y después el diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta, por su intervención. Saludar a todos los colegas presentes, invitados, público. La primera pregunta que quería realizar por su intermedio es a Valco. El invitado mencionó que se ejecutó un proyecto aprobado por el DOM distinto al que ellos participaron en la licitación. Quisiera preguntarle a Valco cuáles fueron las principales diferencias, si es que no se puede dar tanta exhaustividad, entre el proyecto al que ellos participaron en la licitación y el proyecto que efectivamente aprobó el DOM para su ejecución. En segundo lugar, uno de los puntos que reiteró bastante el expositor es que había que tener una contraparte en cuanto a proyectistas. ¿Quién tenía que proveer esos proyectistas o habitualmente quién los aporta en los proyectos que ellos han participado? También a Valco, en cuanto mencionó tanto irregularidades tanto en la comisión provisoria, perdón, y definitiva, quiénes eran los responsables de esas irregularidades que menciona. La última pregunta para Valco, ellos mencionaron que tenían que mantener un personal de 20 personas para mantener la limpieza de las butacas. ¿Cuánto personal debería habitualmente mantener un recinto de estas características dada su envergadura? Y la última pregunta para el director del IND, por su intermedio, Presidenta. Una de las cosas que mencionó Valco eran falencias en el diseño y que ellos tuvieron que ir subsanando durante la ejecución. Y uno entiende, como bien mencionó la diputada Olivera por su intermedio, que efectivamente el IND es el que debe conocer todas las características más minuciosas de un proyecto de características deportivas. Entonces, en ese sentido, ¿cuál fue el aporte más allá de la expresión de la firma del convenio en cuanto a la asesoría técnica sobre el diseño de la obra o la ejecución de la misma obra? Esas serían mis preguntas, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado Lagomarsino. Diputado Sánchez.
Muchas gracias, Presidenta. Agradecer también a nuestros invitados. Mis preguntas van principalmente dirigidas al representante de la empresa constructora de Valco. En primer lugar, y para luz un poco de lo que mostraba en su presentación, en su opinión, ¿todos los daños que se han observado recientemente a a la infraestructura de este estadio son producto de fallas de diseño? Es una primera duda. En segundo lugar, si es que uno revisa el artículo 168 del Reglamento de Contratos de Obra Pública, el decreto 75 que rige este tipo de contratos, señala que se puede proceder a la recepción con reserva cuando los defectos no afecten la eficiente utilización de la obra y además puedan ser reparados fácilmente. ¿Era ese el caso en su opinión? Y en tercer lugar, en su opinión, y remitiéndonos de nuevo a la normativa que rige estos contratos, ¿cuándo o en qué momento es que la empresa constructora pone formalmente a disposición del mandante el inmueble para efectos de que el mandante se haga cargo de la conservación? Para entender un poco a ver, no es criterio, en el fondo es el juicio, la premisa en términos jurídicos, la premisa en términos jurídicos sobre la cual ustedes se basan para entender que era la municipalidad, en este caso, la que tenía que hacerse cargo de la mantención del estadio. Muchas gracias. Gracias. Diputados, diputadas, yo también tengo algunas preguntas, pero les quiero pedir que podamos extender el tiempo para que los invitados puedan responder al menos 5 minutos cada uno y que lo que quede pendiente nos lo puedan responder mediante oficio, ¿ya? Voy con mis preguntas. Primero, para el Instituto Nacional del Deporte, un tema que ha sido bien recurrente y que vuelve a aparecer aquí en las preguntas tiene que ver con la pintura intumescente de resistencia al fuego. Y en ese sentido, atendiendo a que ustedes son las autoridades que asumieron ahora, pero que acá hay una misión institucional, me gustaría saber si hay alguna versión oficial de por qué el IND no tomó las acciones necesarias y conducentes para corregir en el momento en que esto se detectó en 2019. Lo segundo es que ustedes mismos lo mostraban ahí en la línea de tiempo, este estadio se empezó a diseñar el 2015 y la posible entrega está estimada para el 2025, o sea, van a pasar 10 años. Entonces les pregunto si es que ustedes conocen otros casos similares o si esto es una absoluta excepción, porque si la entrega definitiva ocurre en 2025, estamos hablando, ¿no?, de 10 años en que el estadio, digamos, de la promesa del estadio, y se cumplirían 7 años con el estadio cerrado y no entregado de manera definitiva. Como ustedes bien decían, ahora se está pudiendo utilizar la pista atlética y esa, de hecho, es mi tercera pregunta, el uso de la pista, porque esta pista, de la información que hemos obtenido aquí, de lo que hemos sabido también por los medios de prensa, siempre estuvo disponible para ser usada. Entonces quería saber cuál es la visión de ustedes respecto de que no se haya empezado a usar antes y a quién se atribuye también esa responsabilidad. Y quiero sumar 2 preguntas que a lo mejor son más pertinentes para la Comisión de Deportes, así que ahí le voy a pedir ayuda a la diputada Olivera. Una, de hecho, que es complementaria con lo que ella mencionaba, que es el monto de los 1.900 millones de pesos. ¿Cómo se determina ese monto? Y además que ustedes nos mencionaban que se están reuniendo todos los días martes para ver los avances de la apertura. Yo creo que también sería importante poder tener un informe sobre aquellas reuniones. Voy a pasar a las preguntas de Valco. Bueno, ustedes fueron bastante específicos en la presentación, pero igual se los quiero preguntar en términos de a quienes identifican como los responsables de que la obra aún no se entregue, ¿ya? Y que, como decíamos, se proyecte una entrega definitiva para el 2025, más allá del uso parcial que hoy, que bueno, se está haciendo. Lo segundo es cuál creen que es la respuesta o la solución más eficiente para tratar el tema de la pintura intumescente de resistencia al fuego, y también si les parece que estos 1.900 millones adicionales y que se han puesto, digamos, a disposición para las obras tienen sentido respecto de si les parece congruente
porque si no me equivoco, con estos 1.900 millones extras, también el monto asciende a 14.000 millones aproximadamente del costo del estadio. Y por lo tanto, ustedes nos podrían decir también cuál fue el costo de estos dos estadios en Antofagasta y La Calera que mencionaron como ejemplo. Y lo último tiene que ver con la falta de mantención, ¿ya? Porque efectivamente ha sido un tema bien importante. Esta comisión abarca hasta marzo del 2022, ¿ya? Pero ahí hay un periodo comprendido en donde efectivamente la mantención fue un tema complejo, y en ese sentido si se pudieran detener más en ese punto y las responsabilidades asociadas. Eso sería. Entonces les pedí la extensión, que 5 minutos cada uno, les voy a contar el tiempo, eso sí, y de manera que lo que quede pendiente lo puedan responder posteriormente por oficio. Director, le doy la palabra. Gracias, Presidenta. Lo primero que tengo anotado acá tiene que ver con los 28 millones, que son un saldo, 28.654.000, es un saldo que no ha rendido la ilustre Municipalidad de San Antonio. Y eso tiene que ver con equipamiento para justamente la pista atlética. Sin embargo, el equipamiento total del proyecto, si no mal recuerdo, era 300 millones de fracción. Y en enero o febrero del 2023 se ofició al municipio recomendando que esos recursos fueran utilizados para el equipamiento de la disciplina de atletismo, que contempla diversos equipamientos como vallas, tacos, en fin, equipamiento para las pruebas de pista y también de terreno en este caso. No obstante, tengo entendido que no fueron utilizados para, de acuerdo a lo que se sugirió. Respecto al tema de la pintura, yo quiero insistir en que existía un comité tripartito de profesional donde cada institución estaba representada por profesionales y que al analizar las distintas situaciones, específicamente lo de la pintura, basado en los informes entregados en el ordinario 349 del 18 de abril del 2019, que va de el director regional de arquitectura de la región de Valparaíso a la directora subrogante del Instituto Nacional de Deportes, da a conocer y entrega todos los informes donde se señala que es factible ese cambio de pintura, para dar cumplimiento al proyecto. Respecto a las fiscalizaciones realizadas por parte del MIED, vuelvo a tomar el tema de que existía una comisión técnica, que en conjunto veían el avance de la obra y el tema de las rendiciones de cuentas. Todas, hay un proceso de revisión de estos recursos, y por el informe que tengo yo del sistema, que lo traje, no aparece ninguna dificultad respecto a la rendición que ha realizado el municipio. Respecto a lo señalado por su intermedio, presidenta, la diputada Erika Olivera, de 19.000 millones de pesos que se habrían entregado, la cifra es 1.920 millones, ¿ya? Que fueron
entregados para poder subsanar todo el problema que venía trayendo la no entrega del recinto. Fue en diciembre del año 2022 que se hizo entrega de esos recursos para poder dar definitivo término a la obra, recursos que se encuentran en el municipio de San Antonio. El diseño fue visado por el Instituto Nacional de Deportes del nivel central. Por lo tanto, yo quisiera pedir como información anexa poder informarme a nivel nacional para ver respecto en esa época quién y cómo fue visado ese diseño. Diputada. Sí, yo solicito oficio entonces respecto de lo que solicita también el director, para que se nos haga llegar también esa información y ratificar que sí, eran 1.900 millones, yo me equivoqué. Muchas gracias, director. ¿Tomemos el acuerdo sobre ese oficio? Continúe, director. Ya. Por lo tanto, respecto a la pintura intumescente, respondiendo también a otros honorables diputados que hicieron preguntas similares, tiene que ver con lo mismo, con esta comisión. Y respecto a la entrega del año proyectada para el año 2025, por supuesto que nosotros como institución, y era parte de mi exposición, creemos que no debe ser eso. Principalmente, que también lo manifestó la empresa Balco, principalmente por lo que significa para la comunidad deportiva el no tener funcionando adecuadamente, y más allá también de la comunidad deportiva, lo que significa para la región. Nosotros teníamos pensado, y quiero hacer una pequeña confesión, estimábamos que podríamos haber, y era la intención, haber desarrollado la disciplina de atletismo en los Juegos Binacionales, en los 25 Juegos Binacionales que tuvimos que organizar este año en mayo, y nuestra intención era clara, poder desconcentrar esos Juegos donde participamos con Argentina y Chile, y poder hacer el atletismo allá. Lamentablemente, como les digo, nosotros somos los principales, creo yo, convencidos de que no podemos esperar más, y esperamos que se llegue una pronta solución para que se entregue lo antes posible a la comunidad ese estadio. Respecto al uso de la pista, ¿por qué no se usó antes? Efectivamente, por lo mencionado los expositores también anteriores, no había una recepción, el municipio no abría las puertas. Pero lo mencioné también en un momento a partir de este trabajo de varias partes involucradas, se logró que el municipio pudiera hacer una apertura parcial con un aforo reducido a los deportistas. Y respecto a las rendiciones de los montos, bueno, si hay más antecedentes que podemos aportar más específicos, los podemos hacer llegar, presidente. Muchas gracias, director. Los otros antecedentes entonces nos lo envía vía oficio, y le doy la palabra entonces a Balco para que terminemos la sesión. Sí, ahora sí. Gracias. Bueno, vamos a procurar calzar dentro de los 5 minutos. Bueno, hay varias preguntas que están relacionadas con la pintura intumescente. Yo quisiera responderlas en términos mucho más extensos, más amplios. El proyecto adoleció del diseño de protecciones al fuego, donde la pintura intumescente es uno de los elementos. Todos los proyectos contemplan protecciones pasivas al fuego, donde sustancialmente las protecciones son abordadas por la materialidad, hormigones armados, etcétera. Ya, es decir, basta que un proyecto tenga hormigones, ya tiene una gran protección al fuego. Ya, lamentablemente en este caso no fue así. Entonces aquí hay problemas de
el sistema del diseño del sistema de protección al fuego, donde la pintura intransparente es solo un elemento y aplica para los elementos que están expuestos, ¿ya? No vamos, si les parece, vamos a mandar un informe respecto de esto, donde vamos a explicar esta situación, porque esto no es un problema de pinturas más o pinturas menos, esto es un problema de diseño, ¿ya? Es un problema de diseño mucho más significativo que aplicar o no aplicar una pintura. De hecho, si el proyecto hubiese resuelto las protecciones arquitectónicamente, es decir, lo que se procura en protecciones pasivas básicamente es aislar el elemento estructural que puede estar que ante una carga de fuego no colapse, o bien que o ante la difusión del fuego, digamos, en un sector. Por lo tanto, vamos a mandar un informe donde vamos a tratar de explicar lo que a nuestro juicio afecta en este sentido. Otras preguntas que se hicieron, tratando de rescatar algunas que son comunes, digamos, el diputado Sánchez hace mención, consulta si todos los daños son producto de la falla de diseño. No, diputado Sánchez, no todos los daños son producto de la falla de diseño. Hay daños producto del abandono que sufrió el estadio también, ¿ya? La constructora siempre atendió sus defectos constructivos durante todo el proceso y lo ha seguido haciendo. El tema es que cuando se utiliza a la constructora para encubrir, digamos, de problemas que tiene que resolver el mandante, ¿ya? O una carencia, digamos, en la rigurosidad administrativa, en las interpretaciones que se requiere para eso. Sí, hay daños también asociados a las mantenciones, y las que hubo en algún minuto de constructiva fueron resueltas dentro del proceso de construcción. ¿En qué momento, digamos, la recepción provisional de obra, se produjo la recepción provisional de obra, y si esta tenía el mérito para que se entregara explotación? Pregunta que hicieron dos diputados. Bueno, el 8 de julio del 2021, cuando la Comisión de Recepción Provisional establece la recepción con reserva, y desde ese minuto debió al municipio haberse hecho cargo de la obra, ¿ya? En cuanto a su operación y en cuanto a su mantención. Y discrepamos de lo que expresó la semana anterior la señora directora regional, de que había una cantidad de observaciones que provocaban una difusión de gente por todos lados. Eso no es efectivo, ¿ya? En un mes nosotros superamos la gran mayoría de las observaciones, porque la otra gran mayoría, la otra gran parte, no eran aplicables a nuestro contrato. También podemos mandar el listado al respecto. Por lo tanto, en un mes ya estaba resuelto sustancialmente. Y los procesos iterativos responden a que no era posible que la constructora hiciera cargo de observaciones que no eran de su procedencia, ¿ya? De su pertinencia, ¿ya? Es decir, la normalización partió ya con la recepción provisional desde el 8 de julio de 2021, donde la comisión obligó a la empresa a hacer obras, la comisión de recepción provisional, a hacer obras para poder regularizar, para hacer mejoras del proyecto de arquitectura que no estaban contempladas, observaciones que no había hecho la inspector fiscal en su minuto, etcétera. Por lo tanto, la normalización ya empezó. Lo que se espera ahora es que se culmine este proceso cuanto antes sea posible. En cuanto a la consulta que hace la diputada Roja, respecto de qué soluciones eficientes qué soluciones serían las más eficientes, se la vamos a responder a nuestro momento juicio en el informe, ¿ya? Para que se precise, ¿ya? Por último, hacer una sola respuesta. El diputado Lago Marcino consulta si el proyecto ejecutado es distinto. ¿Por qué? ¿O qué antecedentes tenemos de eso? No tenemos nosotros antecedentes, diputado Lago Marcino, respecto a esto, porque eso debe responderlo a la señora directora regional de Valparaíso, que lo expuso la semana pasada. Nosotros nos entregamos un proyecto licitable, no sabemos cuáles fueron los cambios en el intertanto, no éramos parte de eso. Bueno, hay otras cosas, pero yo creo que las podríamos responder por los otros medios. Muchas gracias. Muchas gracias a los invitados, muchas gracias a quienes han participado en esta sesión, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.